El doctor Héctor Polino es titular de Consumidores Libres, la organización, una de las tantas, ¿no?, que está con el tema de defensa de los consumidores. Doctor, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué está pasando con el tema precios? ¿Aflojaron, no aflojaron, se mantiene? Dicen que el consumo en general está bajando. Yo no sé si eso desde el punto de vista de los precios se ve reflejado también. Claro, está bajando el consumo porque han aumentado los precios y los salarios todavía no han aumentado. Las jubilaciones recién aumentaron ahora el mes de marzo y un 15%. A partir de la devaluación del peso y de la quita o reducción de las retenciones a productos agropecuarios e industriales, se produjo un fenomenal aumento de precios. Cuando uno analiza las causas de los aumentos de precio a partir de los últimos días de noviembre del año anterior, la primera quincena de diciembre del año anterior, tiene que considerar devaluación, quita de retenciones y especulación. Los buitres no están solo fuera del país. Adentro también, la especulación los tenemos es tremenda dentro también del país. Son muy poderosos y muy peligrosos, porque remarcan injustificadamente. Fíjese usted que en el país 5 grandes cadenas de supermercados, 4 de capital extranjeros, concentran el 70% de las ventas minoristas en toda la Argentina. En Europa, en Estados Unidos de Norteamérica, las casas centrales tienen un nivel de remarcación entre el precio que le pagan al fabricante, al productor, y el precio que le venden al consumidor entre un 7 y un 9%. Los accionistas están contentísimos. ¿Acá de cuánto es? Acá oscila entre un 40 y un 250%. Es un escándalo. Es decir, usted dice que la diferencia entre el precio del productor y el precio del comerciante en el mundo está entre un 7 y un 10, pongámosle. Entre el fabricante de un producto. De un producto, X. Ya sea lácteos, sea harinas, sea lo que fuere, pan, oscila entre un 7 y un 9%. Y un 9%. En la Argentina entre un 40 y un 250%. Eso también hay que decirlo, que no es nuevo, pero que cuando aparece la inflación esto se potencia de una manera increíble. Claro. Ahí está el problema. Usted tiene 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la fabricación de artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Entonces, hay que controlar a esos grandes grupos. En realidad lo que usted está diciendo es que lo que hay es una gran concentración. Totalmente. ¿Y esa concentración se hace con un control o permitiendo que haya más actores dentro de ese escenario? O sea, que haya más competencia. Tendría que haber más competencia, tendría que haber mayor apoyo a la pequeña y mediana empresa, tendría que haber toda una política hacia la pequeña y mediana empresa. Entonces, fíjese usted, Clausero, en el año 1999, yo era diputado nacional, impulsé la creación, la sanción de la Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio, que crea un tribunal elegido por jueces, elegidos por concursos de antecedente y oposición, con amplísimas facultades sancionatorias, etc. Al día de hoy no se creó nunca ese tribunal. Y en el año 14, cuando se aprobó la ley del Observatorio de Precios, se derogó la ley sin que nunca se la haya puesto en funcionamiento. Cuando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en algunas oportunidades sancionó, por ejemplo, a Cencosur, fue a la justicia dejó sin efecto la multa. ¿Con qué argumento? Que fue aplicada por un organismo que no era el creado por la ley. El creado por la ley era el tribunal, que no existía. Entonces el estado de desprotección de los consumidores es muy grande. Ahora, también ha pasado algo que a veces en el diario colectivo no se conoce, no se sabe o no se dice, y es que durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner hubo una gran concentración en pocas manos de estos sectores, pero además decían que Moreno, por ejemplo, se encargaba de arreglar con los 3 o 4 sistemas de comercialización de los grandes supermercados y se, digamos, dejaba de lado, se olvidaba de las pequeñas bocas de expendio, y que eso finalmente se convirtió en una trampa mortal el seguimiento de precios, y más aún cuando hay inflación, ¿no? Porque eso ahora hay que desarmarlo, y si es que se puede o se quiere. Claro, la única manera de desarmar esto
es aplicando las leyes que están vigentes. La ley de defensa del consumidor, la de lealtad comercial, el observatorio de precios, la ley de abastecimiento, la ley de medicina prepaga, la ley de tarjetas de crédito, y volver a restablecer la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. ¿Y qué significaría eso? Deme un ejemplo concreto de esa ley en vigencia. ¿Qué puede significar? ¿Qué significa? Por ejemplo, si hoy 2, 3 grandes laboratorios medicinales, 2, 3 grandes empresas fijan precios absolutamente abusivos que no tienen nada que ver con una estructura de costos y una ganancia razonable en función de las inversiones realizadas y del riesgo empresario, se le aplica la ley antimonopolio. La ley. Si hay un grupo de empresas que tiene una posición dominante en el mercado, si hay una actitud cartelizada... Por ejemplo, en los temas lácteos pasa eso. En los temas lácteos, son dos en los grandes empresas que medicamentos. el medicamento también. Pero en muchos temas, 1, 2, 3 grandes empresas concentran el 70, el 80, el 90, el 100% del mercado. Yo tengo acá los datos concretos, producto por producto, de la enorme concentración que existe en nuestro país. Y entonces ahí tiene que intervenir el Estado, porque en un país bien organizado, Clausero, tiene que haber un equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Cuando no hay libre competencia, cuando hay concentración económica, tiene que intervenir el Estado en defensa de la sociedad. Si el Estado quiere dejar actuar libremente cuando no hay libertad de mercado, los grandes grupos monopólicos, además todos de capital extranjero, actúan en perjuicio de la sociedad. Ahora, ¿y cómo se hace para potenciar esas pymes, esa producción alternativa, que en realidad digo pymes porque son pequeñas y medianas? Supongo que para abordar un abanico con más actores, quizás una idea puede surgir desde allí, ¿no? A través del crédito. El crédito. Yo soy el autor de la ley de cajas de créditos cooperativas. En el año 2002, cuando el país estaba al borde de la disolución nacional, presenté un proyecto para volver a recrear las cajas de créditos cooperativas que también funcionaron en la década de los años 60 hasta que vino la dictadura militar. Fue aprobada por unanimidad por el Congreso. Resulta que luego distintos funcionarios del Banco Central de la República Argentina dictan resoluciones reglamentarias de las cajas de crédito que les han impedido constituirse esas cajas de crédito. ¿Y usted cree que ahí puede haber un dinero importante para financiar estas pymes? Pero fíjese usted, si todo el dinero que mueven, por ejemplo, el movimiento cooperativo argentino, las cooperativas agropecuarias, las cooperativas de servicios públicos, las de trabajo, las de vivienda, las de consumo, etcétera, etcétera, se canalizaran a través de estas cajas de créditos cooperativas, habría dinero suficiente para que vuelva a las zonas donde se generó ese dinero, prestando ese dinero a tasas razonables a la pequeña y mediana empresa. Y eso contribuiría al desarrollo del interior del país. Eso permitiría que la pequeña y mediana empresa multiplique la generación de puestos de trabajo, ¿no? Y pueda competir en igualdad de condiciones con los grandes grupos económicos de capital extranjero. ¿Y usted cree que hoy las cajas de crédito no pueden volver? ¿Por qué? Porque son los grandes bancos, hay una decisión... Por la reglamentación que le exigen tantas condiciones que es imposible cumplimentarla. Porque está el sistema de caja de crédito de los 60 o 70, como usted dice, pasaron después de hacer muchos los bancos cooperativos, ¿sí? Que se dieron sobre todo en los 90. En la época de Martínez Dios, porque... Exacto, fue eso, en los 80 y los 90 tuvieron el desarrollo. Pero en el medio de eso surgieron las mutuales, que muchas veces en los pueblos o en los lugares más pequeños ocuparon un sector de ese lugar. Yo no sé si las mutuales siguen generando esa alternativa o esa posibilidad de tener quizás ese lugar dentro de los lugares de las poblaciones más pequeñas. Tienen un lugar importante, pero si hubiera toda una política por parte del Estado de apoyo al desarrollo
del sector de la economía social, constituido fundamentalmente por cooperativas y mutuales, se resolverían infinidad de problemas, sobre todo que tiene la gente del interior de la República. Si no hubiera sido por el cooperativismo agropecuario, ¿qué hubiera sido de los pequeños y medianos productores agropecuarios? Son las cooperativas los que le compran la producción. El criadero de semillas híbridas que existe en la localidad de Pergamino, puertos cooperativos como el de Quequén o el de Rosario, cuando se privatizaron los puertos que estaban en manos del Estado, de modo tal que el movimiento cooperativo podría cumplir una función hoy más que nunca importantísima, canalizando todos los recursos financieros hoy en manos de la sociedad que van al sistema bancario a través del sistema cooperativo. Y dirigida a las entidades por los propios vecinos. Se presta el dinero en función del conocimiento que el dirigente de la Caja de Crédito tiene del hombre, del pueblo, del barrio, que sabe de qué vive, de qué trabaja, y entonces ahí se podría impulsar el desarrollo del interior de la República. Y usted dice entonces que eso permitiría a nuevos actores ingresar, por ejemplo, en esta cadena productiva y también de comercialización que generaría, por ejemplo, menores precios. Menores precios porque habría una real competencia, habría mayor oferta. Y en cambio se ha producido una enorme concentración donde no hay competencia. Ese es el tema central. Y esto sucede con los alimentos y sucede con los medicamentos también. Los medicamentos han tenido aumento en los últimos 3 meses entre promedio de un 15,72%. En 3 meses, promedio 5% de aumento mensual. Y además utilizan una metodología, ¿no?, de aumento encubierto de los precios de los medicamentos. Yo tengo un caso que es paradigmático. Por ejemplo, la aspirineta, que se utiliza con mucha frecuencia para la presión arterial y para cardiopatías. Fíjese usted, en los primeros días de diciembre del año pasado, una caja de 98 comprimidos costaba 47 pesos con 17. Quiere decir que cada pastilla valía 48 centavos. A fines de diciembre del año anterior, la reducen a 28 comprimidos y a 33 pesos. ¿Qué quiere decir? Que cada comprimido pasa a costar 1 peso con 18. De 48 centavos cada comprimido a 1 peso con 18. 144% de aumento. ¿Y hoy pasa a qué precio tiene eso? ¿Tiene el número de hoy? El número de hoy está en 33 pesos. Sí, en 33. Claro. Qué bárbaro. ¿Se da cuenta? Bueno, habrá que actuar de manera también responsable desde todos los sectores. El gobierno tiene que tener una mayor intervención en la regulación de los precios. No, termine la idea. No, que no es posible que el medicamento no puede ser una mercancía. Es un bien social. Sí, obvio, sí. Desde el momento que la Constitución Nacional consagra a la salud como un derecho de los ciudadanos, el Estado no puede permanecer indiferente frente al precio de los medicamentos. Es un bien social. Le reitero, no una mercancía. Doctor Polino, como siempre, muchas gracias. Gracias por haber venido. Hacemos una pausa, la primera, enseguida seguimos.